¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro y el ambiente navideño ahí en la Plaza de los Constituyentes de 1907 de este recinto parlamentario. Y bueno, la agenda, intensa agenda en el orden del día, como le decimos a la agenda que hay en los plenos de ambas cámaras del Congreso de la Unión, pues las sesiones se han ido yendo prácticamente a la noche, a altas horas de la noche, y por supuesto hay la intención de sacar todos los temas que están pendientes en la agenda en este periodo. En el Senado, la atención, por supuesto, en el protocolo de enmiendas al Tratado Comercial Trilateral México, Estados Unidos y Canadá. De todo esto le vamos a platicar a continuación en Noticias del Congreso. Iniciamos. Mire, la Cámara de Diputados discutió un dictamen de Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que se expide la ley de amnistía. La diputada Claudia Pérez Rodríguez fundamentó en tribuna el dictamen. La iniciativa de la ley de amnistía establece casos muy específicos que no tienen nada que ver con acciones delictivas en las que se emplearon armas o se produjeron actos violentos, ni mucho menos cuando acontecieron con la intervención de grupos criminales. También en la fundamentación, la diputada Rocío Barrera Vadillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, destacó las ponencias que se presentaron para analizar los alcances de la ley. Consideramos viable y trascendente adoptar un enfoque de reinserción en cuestiones que tienen que ver más con la vulnerabilidad que lacera nuestras comunidades con una intención delictiva dolosa. Además, el proyecto que hoy está a consideración reconoce que el Estado no asumió en el pasado su composición pluricultural, por lo que no garantizó que los juicios promovidos contra integrantes de pueblos y comunidades indígenas se respetaran las garantías esenciales de su debido proceso. Luego de la fundamentación, pues vinieron los posicionamientos de los grupos parlamentarios respecto a esta nueva ley. Porque observamos problemas serios de constitucionalidad que pueden viciar una ley que al menos en el discurso político del presidente tiene un objetivo noble, pero que finalmente únicamente exime a Morena, a sus congresos estatales, a que se promuevan las reformas legales que darían solución a las mujeres encarceladas por abortar, a quienes han sido utilizadas como mulas por el narcotráfico o aquellos que se han visto obligados a robar por hambre. De lo que se trata es de dar una segunda oportunidad a personas que se han equivocado por realizar o verse inmiscuidas en asuntos que le ha significado la pérdida de la libertad. No se trata de liberar culpables tampoco. Significa no aplicar de forma desproporcionada sanciones para ciudadanos que realizaron conductas en función de una situación particular, como puede ser el aborto y la pobreza. Esta ley solo beneficiará a las personas que hubieran sido acusadas y sentenciadas por delitos menores contra la salud, siempre que se acredite que los hubiera cometido una persona en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación. Algunos creemos que a pesar de las deficiencias y dudas que genera esta ley de amnistía, si genera la posibilidad de que una o algunas personas que han sido procesadas de manera indebida y que están en la cárcel de manera injustificada pueden quedar libres por esta ley de amnistía, vale la pena aprobarla. Bueno, durante el debate se señaló que no podrán ser beneficiarios de esta nueva ley las personas que hayan empleado armas de fuego. Que quede perfectamente claro que ninguna persona que haya sido procesada y sentenciada por delitos de delincuencia organizada podrá ser beneficiaria de esta ley, y que el artículo 1 expresamente señala que los beneficiarios tampoco podrán ser reincidentes. Podrán ser beneficiadas de esta amnistía mujeres que hayan cometido el delito de aborto, así como aquellos terceros que hayan participado en él, por los más pobres. En consecuencia, invitamos a que se discuta una ley que efectivamente cumpla con la Constitución y que efectivamente resuelva este problema que nos duele a todos. No es el camino esta ley de amnistía, es el indulto, y los invitamos a discutir ampliamente una reforma al sistema de justicia que sí resuelva el problema del país.
La amnistía es innecesaria, porque en este sentido ya tenemos las figuras jurídicas y comprende los delitos en los que no existe un solo detenido por el ámbito federal. Eso hay que remarcarlo. Es una mentira que va a salir con esto la solución a los conflictos que hay por injusticias sociales. Esta ley de amnistía es aplicable para quienes hayan cometido los delitos de aborto contra la salud bajo las modalidades establecidas en la ley, robo simple sin violencia, sedición y cualquier delito cometido por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado el debido proceso. Si bien esta ley es limitada porque solo tiene aplicación en el ámbito federal, la intención es que se replique en todas las entidades federativas. Bueno, ahí tiene los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Luego de esto se abrió el debate y ahí se plantearon, pues, cuál es el espíritu del legislador, como decimos en derecho parlamentario, en derecho en general, de qué se trata, a quién quieren beneficiar con esta nueva ley. Es que pasa con lo más importante, las víctimas del delito. El centro de toda política penal y criminal deben de ser las víctimas del delito, miles de víctimas que exigen justicia todos los días y que en esta ley de amnistía no hay solo un instrumento de defensa para las víctimas del delito, para que se inconformen respecto a quienes pretendan poner en libertad y que atentaron contra su salud y contra su patrimonio. No es justo que el viejo régimen haya condenado a millones de mexicanos primero a la pobreza y después a la cárcel y luego al olvido. De ahí que la ley de amnistía busca su liberación y perdón. Es nuestro deber disminuir las desventajas desde la ley e impulsar las acciones necesarias para garantizar el bienestar del pueblo mexicano. Efectivamente, no es una cuestión de número de beneficiarios, es una cuestión de justicia o injusticia. ¿Quién puede negarse a hacerle justicia a los pobres y discriminados que están privados de su libertad por infracciones a la ley, provocados por el hambre, la pobreza o por una desventaja cultural, educativa, de edad o de género? Porque la amnistía es para los pobres, para los indígenas, para las minorías, para los que no tuvieron para pagar un abogado. ¿Cómo se atreve alguien del PRI a subir a decir aquí que la defensoría de oficio es defensoría, cuando es evidente que tenemos que cambiar ese mecanismo porque no sirven para nada? Aquí no se dice que haya abogados que son verdaderos delincuentes que le quitan el dinero a las familias y dejan a los pobres ahí atorados. Aborto son delitos del fuero común, están en los estados. ¿Qué parte no entienden? Y con esos argumentos están engañando desde la tribuna. Bueno, concluidas las participaciones de las y los legisladores en la discusión en lo general, se sometió a votación y se emitieron 306 votos a favor, 129 en contra y 4 abstenciones. Posteriormente se abrió la presentación de reservas, en los cuales aprobó el Pleno una reserva a artículos transitorios donde se establece que la Secretaría de Gobernación enviará un informe anual al Congreso de la Unión sobre las solicitudes de amnistía recibidas, resueltas y pendientes. Establecernos como una obligación de la Cámara de Diputados hacer la revisión para actualizar los delitos que han dado origen a esta ley de amnistía. Nosotros tenemos la obligación de revisar si esos delitos realmente son los que están generando el problema para que las mujeres, las personas que están siendo procesadas, caigan en la cárcel porque están mal planteados estos delitos. Bueno, finalmente se sometió a votación en lo particular las modificaciones aceptadas. El resultado, 285 votos en pro, 144 en contra y 19 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la ley de amnistía. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.